Gaur egun, ikasgeletan ikasteko metodologiak aldatzen ari dira, eta gero eta ikastetxe gehiagok metodologia aktiboak eta parte hartzaileak aukeratzen dituzte. Hala nola proiektuetan oinarritutako ikaskuntza eta erronketan oinarritutako ikaskuntza. Hori da Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeen kasua. Izan ere, ikasleak protagonista diren ikaskuntza bultzatzen dute, eta ikasleek hainbat gaitasun eskuratzen dituzte, hala nola taldean lan egiten ikastea. Los beneficios fundamentalmente para el alumnado son que aprenden a trabajar en equipo, que además trabajando en equipo desarrollan competencias transversales relacionadas con la resolución de conflictos, con la comunicación, con la autonomía. Nire gehiena gustatzen zaitena taldeen lana egitea da, azkenen nik nire idea dauzkatela, nire ondokok beste batzuk, da azkenen bin arteenak batzu baite guaindikan beste idea hobego bat atea izango dugula. Zabalketa elkarteak EIRU hezkuntza estrategiaren bidez ikasgelara eramaten ditu Bolivian, Perun edo Filipinetan lantzen dituen nazioarteko lankidetza proiektuak, baita Euskadin garatzen dituen proiektuak ere. Lo que más me gusta de trabajar en los centros, yo creo que es acercar proyectos reales, proyectos que estamos trabajando, proyectos sociales que trabajamos en la calle que estamos y están activos, acercarlos al aula, al alumnado. Que viniese Ainara y Ainara formase parte del proyecto era como un recurso diferente, porque ya estábamos acostumbrados en clase siempre tener el mismo punto de vista de los profesores, el apoyo ahí, entonces que hubiese alguien de fuera en el que tú le dieses tus ideas y esa persona te apoyara y te acompañase en el proceso, me parece que es algo que tiene que estar, y más cuando domina. Al final es un proyecto que se lleva a cabo en su ONG, entonces es como que te impulsa también te dan más ganas de ayudar. ONG bezala, zabalketak aukera ematen die ikastetxeei leiho bat irekitzeko munduan gertatzen ari denari. Zabalketa, a través de este proyecto educativo, está trabajando en alrededor de 15 centros educativos de formación profesional. Y abarcamos formaciones muy diversas, desde animación sociocultural, hasta educación y control ambiental, hasta emergencias sanitarias, integración social. Proiektua guk lehen egiten genuen, eta gizarteratzeko proiektu bat aurrera eramaten genuen. Claro, zein da diferentzia guk egiten genuela proiektu hipotetikoak egiten genituen. Orduan, honek aportatzen diena da errealitatearekin erabateko lotura duela. Orduan, egiten duten hori, beraiek ikusi dezakete aplikatu daitekeela baino benetan. Askotan gelan ez dugu ikusten erratea. Liburutaz hitz egiten dugu, teoriaz hitz egiten dugu eta errealitatea ez da ikusten. Baina, kanpoko jendeakin lan egiten dugunean, kalean dagoena ikusten duzu, zuzenean. Ez orain dela 5 urte, ez orain dela 10 urte. Gaur egungo errealitatea ikusten dugu. Da hori oso aberasgarria dira beraientzako. Estos retos educativos basados en realidades de otros lugares dan pie a trabajar cuestiones de valores, de solidaridad, de responsabilidad, de compromiso, de sostenibilidad ambiental, de igualdad de género. Creo que fue también muy motivador la vez que programamos una videollamada con miembros de allí de Filipinas, que además teníamos que tener en cuenta el cambio horario y demás, y bueno, nos comprometimos todos a quedar para ir al aula correspondiente y poder realizar la videollamada y poder preguntarles directamente a ellos cómo vivían allí ciertos problemas, y así cada uno podía sacar su información para dar pinceladas igual mejor a sus trabajos. En esta comunicación tienen la oportunidad de conocerse mejor, de conocer el trabajo que se está haciendo, de las dificultades que existen en esa zona y de mejorar el diseño de las acciones transformadoras que está diseñando el alumnado en el aula. Prozesu hontan nik uste egia dela gehiena gustatu zaiguna da ikusteak guk ze kapazitatea daukagun hau aurrea emateko edo ze gaitasun dauzkau holako proiektu bat gauzatzeko eta beste jatorrizko leku baten aplikatzeko. Azkenen nik uste baita gure motivazioa bastante piztula jakitea lan asko indeun gauza baten aurreateako ala. Lo que tú aportes al fin y al cabo va a ir allí, no se va a quedar en un aula, no se va a quedar como un recuerdo, es algo que realmente
puede salir adelante y no solo es que salga o se pueda quedar por el camino o quede un poco tal, sino que realmente la ONG Zabalketa ha permitido que llegue al sitio y se utilice como un recurso educativo. Zabalketako pilarrek jarri zigun, kasu bat, eta identifikatu behar genuen, Boloibian, bai Eskurtzeinos eskualden ze egoera edo ze behar zeuden bertan. Eta ikusi genuen genero lanketa inondoren, gizon eta emakumeen etxeko rolak ez diela behar bezala banatzen. Eta gure kasun lankarta jokoa mandeu aurrea, eta guaina igea lan joko horiek diseinatzen, eta haber noiz aplikatzea uzkon Bolivian. Ver que la gente se involucraba en algo que era tuyo, con la misma ilusión con la que tú lo habías hecho, yo creo que es lo mejor que te puedes llevar de cualquier proyecto que llevas a cabo. Estos retos educativos despiertan la curiosidad del alumnado, pero al principio quizás están un poquito escépticos, ¿no? Porque creen que ellos quizás no van a poder aportar demasiado a realidades tan lejanas geográficamente. Pero a lo largo de las semanas van conociendo más, van entendiendo mejor, van profundizando, se dan cuenta que efectivamente con lo que están aprendiendo en los ciclos formativos sí son capaces de diseñar pequeñas soluciones o pequeñas acciones que puedan mejorar la vida de grupos de población que viven en otros países. Hezkuntza prozesu honetan oso une garrantzitsua izaten da ikasleak, irakasleak eta erakunde aliatuak elkartzen direnean, ikasitakoak eta jardunbide egokiak partekatzeko. Baita Euskadin eta beste herrialdetan abian jarritako ekintza ekosozial eraldatzaileak kontatzeko. Ekintza horiek giza eskubideak lortzen laguntzen dute zuzenean. Hala nola bizitza duina izateko eskubidea, indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea edo ingurumen osasuntsuan bizitzeko eskubidea. Esperientzia zabaltzeko eta biderkatzeko eragile bihurtzen dira eta aldi berean pertsona eta ikastetxe gehiago inspiratzen dituzte, tokiko eta mundu mailako errealitateak aldatzen eta hobetzen jarraitzeko. Partir de una idea tan pequeña y poder hacer algo tan grande es algo súper gratificante. Es algo de lo que todos podemos aprender y luego, sobre todo, la importancia del trabajo en equipo. Yo destaco la importancia del trabajo en equipo, la colaboración, tanto con Zabalketa y con todos los que hemos colaborado para sacar este proyecto adelante. Me parece que he aprendido mogollón en todo el proceso. Y me siento súper bien, me siento súper realizado y que estoy haciendo algo súper bueno para la sociedad, que aunque no cambie mucho, ya es algo y ya estoy como influenciando en mejorar este mundo, no sé. Estos cuentitos han facilitado la reflexión, la comprensión en las temáticas dirigidas a el cuidado del medio ambiente y en las temáticas dirigidas a promover la igualdad y la equidad de género. Creo que está siendo una experiencia en la que desde la cooperación al desarrollo nos acercamos y conocemos las necesidades que tiene la educación actual en Euskadi, a nivel de valores, a nivel de competencias educativas, y a través de, o desde los proyectos de cooperación y el trabajo que realizamos en cooperación al desarrollo, intentar dar respuestas a esos intereses y a esas necesidades a nivel educativo que existen en Euskadi, ¿no? Y entender un poco que también desde el trabajo en local en Euskadi podemos también contribuir de alguna manera a esos grandes cambios que queremos conseguir a nivel de sociedad. Nik uste dut orain arte egin dugun bezala. Beti entzuten, bai? Irakasleei eta ikasleei arretaz entzuten, eta modu zabal batean. Zeren beraiek ematen dizkigute pistak honekin jarraitzeko. Orduan, etorkizunean jarraitzea beraiei arreta handiz entzuten.